Buenas a todos, este es el tercer encuentro de la lectura compartida sobre los 3 relatos de Mariana Enríquez, en este caso El chico sucio. En esta oportunidad vamos a tratar el siguiente tema o la siguiente temática, que es lo monstruoso y lo terrorífico en los relatos de Enríquez, que es la segunda parte de este análisis que fui segmentando, ¿no? Para iniciar con este encuentro es preciso definir primero qué es el género de terror. El género de terror es una narración perteneciente al ámbito literario o popular que busca generar miedo en el lector a través de sucesos tenebrosos que pueden ser o no sobrenaturales. Este género surge a principios del siglo XIX con obras como El castillo de Otranto de Horace Walpole, considerada en esa época como literatura gótica, la cual vincula el horror con lo emocional. Este tipo de literatura pasó por 3 etapas para llegar al terror que conocemos hoy. Primero estuvo el gótico del siglo XVIII y mediados del XIX, el cual se da en un ambiente medieval. De este entonces queda la relación del terror con los lugares tenebrosos como castillos, abadías, reinos abandonados. El segundo es el gótico relacionado al urbano. En pleno siglo XIX, el hacinamiento y la miseria de las ciudades se nos presentaban como interesantes formas de narrar lo oscuro y lo tenebroso que se escondía tras la urbe, como los asesinatos, personas desequilibradas, entre otros elementos. Finalmente, desde el siglo XX hasta la actualidad nos encontramos con lo que se llama el gótico posturbano, en el que se inscriben diversos elementos tradicionales que causan terror y también se incluyen las distintas problemáticas actuales. A esto se lo llama el gótico posturbano y se lo caracteriza por la mezcla de historias populares, el folclore de cada país, junto con problemas sociales como la violencia, la inseguridad, la pobreza, etc. La pregunta es entonces, ¿de qué manera Enríquez trabaja el terror en sus obras? Según el escritor Martín Cohan, lo monstruoso y lo normal coexisten para patear el tablero de esos territorios anestesiados por la comodidad acrítica. Para él, los cuentos de Enríquez señalan que la fuente no es sobrenatural, sino que está hecho por el hombre, ¿sí? Es decir, que la fuente del terror es humana. De esta forma volvemos a la definición anterior, ¿sí? Para confirmar que no siempre debe haber un hecho fantástico en este tipo de relatos, en el relato de terror. Incluso la misma Enríquez lo afirma y comenta que a veces lo real puede asustarnos más que aquello que no vemos. En una entrevista para Almagro Revista, la escritora también comentó que su interés en el terror reside más en el origen de malos sentimientos del ser humano que en lo sobrenatural. Generalmente el terror en sus relatos está vinculado a la maldad humana. En el caso del chico sucio, que es el relato que estamos analizando ahora, los elementos siniestros están dados en el ambiente y en el espacio en el que se recrean los hechos. Es decir, la zona de Constitución es un lugar peligroso que genera miedo, terror. La desaparición de los niños también es otro elemento. El sacrificio de Nachito expresan también la locura y la maldad humana. El relato a su vez se inscribe en el gótico posturbano con la mezcla de lo popular, la presencia de los santitos nacionales como el Gauchito Gil, la Santa Muerte, y también la mezcla con sincretismos religiosos, como la presencia de la pombagira, los ritos afrobrasileros. Enríquez entonces inscribe sus relatos, y especialmente el del chico sucio, en el terror latinoamericano. Este niño se convierte en protagonista, el chico sucio se convierte en protagonista por el hecho de ser el excluido de la sociedad o el marginado. Es decir, genera miedo porque forma parte de aquello sobre lo que no se habla. Enríquez, ¿qué hace entonces? Toma una problemática social y la convierte en un relato de terror. No es un fantasma sobrenatural lo que genera miedo e inquietud. Es ese niño que aún vivo es un fantasma para la sociedad. Ese niño que en el subte genera el rechazo de las personas. Dejando abierto al debate esta segunda parte de la lectura del chico sucio, les voy a dejar algunas preguntas a modo de reflexión, ¿sí? Para que haya un ida y vuelta en esta lectura, que claramente es una lectura compartida. Las preguntas son entonces, para ustedes,
qué elementos reales les generaron miedo en el relato a medida que lo leyeron. Y otra pregunta, ¿cómo está representado en el mismo, es decir, cómo se representa en este relato la maldad humana? ¿De qué manera? Y dejo también una pregunta final como cierre del tema, más introspectiva, más personal. ¿Qué cosas de tu cotidianeidad te generan temor o pánico? No se olviden, obviamente, de darle like si les gustó la temática que se trató en esta lectura compartida, y los invito también a suscribirse tanto a la página de Facebook como a mi canal de YouTube, que lleva el nombre El Club de los Bibliófilos, y compartir también para sumar más lectores y más bibliófilos a nuestro club. Les mando un beso.